Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario Morning Meeting del lunes 24 de septiembre de 2018. Si podéis confirmarme que el audio y el vídeo es correcto, comenzamos. Muy bien, pues vamos a continuar en este caso, como siempre, vamos a comenzar con el análisis de los principales selectivos europeos y americanos en este caso. Como siempre, vamos con el selectivo alemán. En este caso tenemos el DAX. Bueno, pues como hemos estado viendo a lo largo de estas, digamos, últimas 2 semanas, la tendencia alcista de recuperación en función a las correcciones que barajamos hace semanas atrás, bueno, pues ha sido bastante notable en general en Europa, en Estados Unidos también lo vamos a ver alcanzando nuevos máximos, incluso las bolsas asiáticas, ¿de acuerdo? Hoy ha sido festividad en Hong Kong, China, por lo tanto, bueno, pues la apertura está un poco más de desconcierto. Hemos tenido una ligera corrección de manera generalizada, algo que es sensato. Y bueno, si nos acercamos más en este caso al selectivo alemán, fijaros cómo, bueno, el punto objetivo que marcamos lo encontramos en torno a los 12.500 puntos, nos encontramos en 12.350, una ligera corrección de apertura de la sesión, pero fijaros como lo sensato sería, bueno, pues ver alguna zona en este caso de retesteo en los niveles actuales en los que nos encontramos y luego, bueno, pues volver a abrir posiciones largas sería lo sensato, ya os digo, con objetivo los 2.500 puntos en un primer momento. Fijaros como, bueno, parece que se crea una pequeña tendencia bajista de corto y medio plazo. En rebasarla creo que va a ser bastante, en este caso, sencillo. No creo que tengamos problema, ¿no?, en romper ese rango lateral. Pero bueno, sea un punto clave para por lo menos mantenernos al margen hasta ver claro, bueno, pues si hay alguna corrección en el tramo, digamos, dentro de este canal lateral que comprende los 12.500 y que comprende por el tramo más bajo prácticamente los 12.000, 11.950 puntos, esa ruptura de ese rango lateral que ya hemos roto en 2 ocasiones de manera notable, pues entonces ya plantearíamos un ataque a la zona de los 13.000 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, con las recuperaciones de la semana pasada, lo sensato, aprovechar las ligeras correcciones que podamos ver durante la sesión de hoy para volver a abrir posiciones largas, objetivo 12.500. Zona de stop loss muy ligada, muy próxima al rango en el que nos encontramos. ¿De acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, establecer los 12.320 aproximadamente sería un buen punto, diferencia en este caso de prácticamente 20-25 puntos, y el objetivo que buscaríamos sería prácticamente de máximo 200, ¿de acuerdo? Sería bastante sensato para la jornada de hoy. Mucho, pues establecer los 12.300, ¿no? Sería lo máximo si lo que buscamos es posiciones largas y atacar esos 12.500, 12.550. Los que os planteéis en este caso tomar cortos hacia los 12.000, bueno, yo lo vería más improbable, evidentemente no es descartable del todo, pero sí que lo veo menos probable, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, si lo que buscáis es tomar posiciones cortas, aquí sí que le daría un poco más de holgura al stop loss, si veíamos algún retesteo en este caso que nos sacase, pero con un rango más amplio en torno a quizás a los 12.400 puntos y una zona de caída objetivo de 12.000, ¿de acuerdo? Incluso lo máximo sería 12.445 puntos. Estamos hablando de unos 100 puntos de stop por un beneficio de prácticamente 350 puntos, ¿de acuerdo? O 450 puntos. Sería un poco la estrategia a tratar. En cualquier caso, abogamos más por posiciones largas y atacar los 12.500, teniendo en cuenta el pequeño retesteo que podamos ver durante la jornada de hoy, cosa que sería normal. En el caso del IBEX, hemos acumulado 2 semanas prácticamente consecutivas en beneficios, lo vamos a ver ahora mismo. Por tanto, stops ajustados para posiciones largas, más holgados para posiciones cortas, objetivo largos 12.500, objetivos en cortos en este caso 11.900, ¿de acuerdo? Importante también que lo comentaremos ahora en aspecto macro, ahora en cuestión de media hora como mucho tendremos el dato IFO de la confianza empresarial en Alemania y se espera que esté en línea del mes anterior, incluso con alguna leve corrección. Por tanto, eso va a ayudar, yo creo que un poco, si sale tal cual se prevé, a que se materialice nomás esa leve corrección. Si por el contrario sale mucho mejor de lo esperado, veríamos un impulso alcista notable. Si viéramos alguna
resultado de excesivamente negativo, podría agravarse la corrección. Luego lo veremos en el apartado macro. Vamos ahora con España. Fijaros en este caso como comportamiento similar. Tuvimos esa corrección que comparten prácticamente todos los selectivos, incluso en Estados Unidos. Recuperamos esa corrección, atacamos en este caso, llegamos a atacar la semana pasada el rango de los 9.600 puntos, corregimos levemente durante la jornada de hoy a los 9.550 y lo mismo, el planteamiento en este caso es más complejo porque el rango crítico lo encontramos entre los 9.500, 9.550, 9.650, ¿de acuerdo? Por tanto, si viéramos una ruptura clara en este caso, fijaros, ¿no? El rango que estamos marcando, podríamos tomar posiciones largas objetivo los 9.900 puntos, quizás algún leve retesteo en torno a los 9.800. Fijaros que en este rango se produce una congestión bastante notable, un retesteo bastante notable dentro de ese rango lateral que estamos viendo, que comprende los 9.900 con los mínimos de 9.300 prácticamente, 9.400. Por tanto, en este caso sería bastante sensato esperar una confirmación por encima del rango de los 9.650 puntos aproximadamente, incluso 9.600 sería demasiado prematuro, 9.650 puntos sería sensato para abrir posiciones largas y el objetivo sería los 9.900 puntos, ¿de acuerdo? Importante también el volumen, ¿no? La fuerza que veamos en este caso en la compra de posiciones largas, en la toma de posiciones largas, sería bastante factible, ¿de acuerdo? Igual que en el DAX, alguna corrección, algún retesteo, vuelta a los niveles de 9.300, menos improbable, no se puede descartar del todo, evidentemente. Yo lo veo un escenario bastante más improbable. Pero lo mismo, en este caso sería el de stop colocarlo en torno a los 9.650, todo lo máximo, y un objetivo de beneficio, estamos hablando en este caso de en torno a los 200 puntos, ¿de acuerdo? Un poco más, serían prácticamente, si nosotros marcamos un objetivo de los 9.200 aproximadamente, estamos hablando de 250 puntos, 300 puntos prácticamente, ¿de acuerdo? Por tanto, en el caso de Alemania está un poco más clara las posiciones largas, en el caso de España aguantaría un poco hasta ver si hay esa ruptura de resistencia para tomar largos, si no se da, plantearnos ya la apertura de cortos. En el resto de Europa, comportamiento similar. Veíamos las correcciones, recuperado totalmente en Francia, muy próxima a máximos, lo mismo. Posiciones largas hasta los 5.500 puntos. Si queréis esperaros a que haya una ruptura de esa zona de resistencia, algo que sí quería un poco más complicado, creo que lo más sensato es oscilar con alguna leve corrección, pero bueno, todavía nos queda recorrido alcista hasta los 5.550. A partir de aquí, en este caso, como mucho un diferencial de 100 puntos, plantearnos lo mismo, ajustar el stop loss, si no se produce la ruptura de resistencia, cosa que por el momento yo vería un poco más improbable, deshacer posiciones o incluso aprovechar algún corto, ¿de acuerdo? Buen comportamiento el del selectivo francés, el mejor de Europa, porque bueno, ahora vamos a ver en el caso del Reino Unido, ha corregido un poquito más. Fijaros en este caso como la corrección es más notable, ¿no? de semanas atrás. Perdemos hasta el nivel de los 7.200 puntos, recuperamos, rebasamos la resistencia relevante los 7.400, continuamos impulso alcista, no llegamos a los 7.500, es el objetivo a batir. Creo que vamos a encontrar un retesteo en estos niveles para atacar de primer momento los 7.500 y a punto de vista, digamos, más pesimista, con la complicación del Brexit, que lo vamos a ver ahora después, creo que va a ser complicado rebasarlo, ¿de acuerdo? Creo que podemos encontrarnos otra vez en un rango lateral entre los 7.500 y los 7.200 durante las próximas jornadas. Ver un ataque, una ruptura, podría darse, pero va a determinarse mucho si el acuerdo del Brexit, la materialización del Brexit es positiva para Reino Unido, cosa que por el momento Europa no tiene claro. De hecho, se está planteando incluso que se puedan repetir el referéndum, ¿no? Ahora lo vamos a comentar más tranquilamente. Por tanto, largos en UK, stop loss en los niveles prácticamente de los 7.400, objetivo 7.500 a todo lo máximo. Italia, con el tensionamiento político, ahí sigue un poco también como el IBEX de los que más ha sufrido. Perdíamos en este caso el nivel de los 20.000 puntos, lo recuperamos, nos encontramos ya atacados los 21.500. La verdad que una
En las correcciones, muchos nos lo comentabais, hablábamos con vosotros, había un cierto no pánico en las correcciones que vimos hace 2 semanas. Creo que esos niveles de suelo que marcamos y lo que en algún momento perdimos fueron estrategias muy buenas para hacer largos y recuperar los niveles previos. Fijaos cómo el movimiento ha sido un movimiento claro de vuelta en todos los selectivos, en Estados Unidos también. El principal motivo, bueno, pues hay una serie de factores también macroeconómicos, pero sobre todo en este caso el tensionamiento comercial y bueno, pues la verdad que nos encontramos en niveles de resistencia a lo que habían sido los suelos previos meses atrás y ahora mismo, pues en el caso de Italia lo mismo, mantenernos al margen, si vemos una ruptura clara del rango, posiciones largas, objetivo los 22.200, cosa que es un poco más complicada. Ver algún retesteo incluso puede ser bastante factible en estos niveles con alguna posible corrección. Tampoco veo factible vueltas al rango de los 20.500, ¿de acuerdo? Creo que podemos encontrarnos en estas jornadas quizás en un punto muerto un poco en relación también al aspecto macro y la extensión comercial, ¿de acuerdo? En el caso del Eurostoxx, importante, ha entrado Amadeus a formar parte de este selectivo europeo. Bueno, comportamiento muy bueno de la compañía, pues ya la han incluido. Para aquellos que tengáis posiciones en Amadeus, bueno, pues creo que es una noticia bastante buena. Y bueno, pues por el momento comportamiento muy parecido también al del DAX, ¿de acuerdo? Teníamos esa corrección, la hemos recuperado, estamos en un nivel relevante. Mi objetivo en este caso, sensación, posiciones largas, los 3.500 puntos. Ajustamos stop loss, en rango bueno para una salida. Fijaros, podemos hablar de en torno a un diferencial de 30 puntos, 20 puntos a todo lo máximo si queréis, en diferencial de 20 puntos con un objetivo de, en este caso, 100 puntos, ¿de acuerdo? O sea que ahí sería sensato. Tenemos un 100 puntos de objetivo, 20, 15 a todo lo máximo de pérdida. Vamos ahora con los americanos. Hemos tenido correcciones tras los máximos superados. En el caso del Dow Jones, el que mejor comportamiento. La verdad que es raro, ¿no? Pero es el que mejor comportamiento ha presentado en las últimas jornadas. Le ha hecho mejor que el Standard & Poor's y que el Nasdaq en este caso. A diferencia del Nasdaq, pues ha sido el que peor se ha comportado. Tenemos ruptura de máximo, ruptura de los 26.000 puntos, ligera corrección, consecuencia que es normal. Buen momento para aprovechar y marcar unos largos también, es decir, para poder volver a entrar con posiciones largas. Es probable que el retesteo, bueno, pues lo veamos en torno a los 26.600, incluso alguna pequeña corrección al rango de los 26.500 sería sensato y, bueno, poder aprovecharlo para tomar otra vez posiciones largas. En el S&P lo mismo, ¿de acuerdo? Jornada similar en Estados Unidos, alcanzábamos máximos el viernes, corregimos el lunes. Buen momento para, en este caso, lo mismo, poder aprovechar largos, alguna vuelta hasta la zona de los 2.914 aproximadamente para poder entrar largos. Y en el Nasdaq lo mismo, diferencia, sorprende que sea el que peor se ha comportado de los tres. Vemos una zona de suelo interesante para volver a entrar largos, los 7.500, objetivo los 7.600, los 7.700 prácticamente, es decir, la ruptura de los máximos. En mi punto de vista, ni siquiera realmente necesario utilizar en estos los este tipo de selectivos, ¿no? Yo abogaría las posiciones largas de medio plazo debido al buen comportamiento que han presentado, ¿de acuerdo? O sea, si queréis algo más corto podéis ajustarlo, pero yo en mi opinión un stop loss sería la zona de los 7.450 todo lo máximo con un objetivo de 7.700, ¿de acuerdo? Estamos barajando pues unos 50 puntos de stop a todo lo máximo por unos 200 de beneficio si buscamos solamente atacar los máximos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso el resumen macro y luego ya pasamos con divisas y las principales commodities, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que comentábamos. En el plano político tendríamos la incertidumbre en Italia. Tendríamos también la incertidumbre en el Brexit. Se han planteado por parte del Reino Unido una serie en este caso, de acuerdos para, bueno, pues materializar ya la desconexión. Europa ha dicho que no. No tenemos pinta de ofrecer un Brexit blando, como se suele decir, sino que las condiciones se están endureciendo. Esto pasa a factura a libra, como lo vamos a ver, y al selectivo, al FTSE también. Y bueno, pues estaban planteando volver a realizar un referéndum. En este caso, incluso el puesto, ¿no?, de Theresa May está en duda, ya que el Partido Laborista, bueno, pues está viendo que quizás va a ser más sensato
bueno, pues que no se llega a producir esa ruptura si se realiza ese segundo referéndum, ¿de acuerdo? Por tanto, se complica la situación para Reino Unido, se complica en este caso la situación también para Estados Unidos y China. China ha rechazado acudir al país estadounidense para mantener una reunión tras las subidas a los tipos porcentuales, a los aranceles en los valores que se estabilizaron, que estipularon la semana pasada, mucho más notable en Estados Unidos que en China, el margen de China es mucho más pequeño. Y bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es que ese conflicto, bueno, pues vuelve a pasar factura a las compañías ligadas al sector automovilístico, tecnológicas, materias primas minerales, lo estamos viendo en España, por ejemplo, con ArcelorMittal. Por tanto, situación que tenemos que plantearnos ahora mismo, bueno, pues que veamos lo que hemos comentado, ¿no? A lo largo de la jornada de hoy alguna leve corrección también en consecuencia con los impulsos de la semana pasada, ¿de acuerdo? Otro factor ya más importante, bueno, pues ya nos vamos a meter en las subidas de tipos, en este caso de Estados Unidos para el miércoles, y luego importante también con el petróleo, vamos a tener, tuvimos ayer reunión de la OPEP, en la cual, bueno, no quieren incrementar o quieren incrementar la producción muy poco para compensar las sanciones que a partir de noviembre va a recibir Irán en cuanto a la producción y que en este caso no se aprecie mucho más el precio del crudo. Lo vamos a ver que la barrera de 80 creo que es clave para entender que la OPEP no quiere que el precio se quede por encima de 80, pero tampoco que caiga de manera notable. Por tanto, van a incrementar la producción, pero sí que la están haciendo menos de lo que se estaba planteando en un primer momento, ¿de acuerdo? Tenemos Venezuela también con la caída caídas en su nivel de producción. Por tanto, bueno, pues no han llegado al acuerdo, es complejo, pero sí que se están planteando, en este caso, cuánto van a tener que incrementar los balances de producción para, bueno, compensar el tema de Irán, el tema de Venezuela y que el precio se quede estabilizado cerca de los $80, ¿de acuerdo? Hoy, concretamente, datos específicos. Bueno, pues tenemos, sobre todo en Alemania, lo que hemos comentado, el índice IFO de la confianza empresarial. Lo vamos a tener prácticamente, pues creo que muchos 10-15 minutos saldrá, ¿vale? Como hemos comentado, ligeramente peor que el mes pasado, pero muy ligero. También importante, a las 10:30, el informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, ¿de acuerdo? Un poco para ver conclusiones que van denotando. Y luego a las 3 ya tendremos las declaraciones de Mario Draghi, ¿vale? Para las 3. Para la semana que viene cargadita, lo que hemos comentado. Tenemos para el martes la confianza del consumidor en Estados Unidos, un ligero retroceso, pero bastante en línea con el mes pasado. Tenemos el miércoles un día muy interesante, va a ser un día bastante movido, las ventas de viviendas nuevas de agosto en Estados Unidos con una leve mejora, los inventarios de crudo como siempre, con en este caso un ligero descenso en la producción. Y luego ya, bueno, pues tenemos ya de cara a las 8 la decisión de tipos de interés, ¿de acuerdo? Que se suban 25 puntos básicos. En este caso, luego tenemos, bueno, ya las 8:30 que son las ruedas de prensa y demás. Ya para el jueves tenemos el PIB trimestral del segundo trimestre de Estados Unidos a las 2:30. Los pedidos de bienes duraderos son muy interesantes. Se espera en los pedidos de bienes duraderos una leve mejora en el PIB, que se mantenga en este caso en el 4,2%. Por tanto, en este caso, igual que el anterior. Y luego ya, bueno, tenemos declaraciones también de Mario Draghi, también declaraciones de Carney, del gobernador del Banco de Inglaterra, las ventas de viviendas pendientes de agosto y ya declaración en este caso, el presidente de la Fed, Powell. Va a ser un día bastante cargadito. Incluso tenemos también declaraciones del gobernador del Banco de Canadá. O sea que el jueves sin duda va a ser el miércoles y el jueves, sobre todo el jueves, el día más clave. El miércoles en cuanto a subidas de tipos, el jueves en cuanto a intervenciones de los presidentes de los principales bancos centrales. El viernes, importante también, PIB manufacturero de Caixin, en este caso de China. Tenemos también los cambios en el desempleo de Alemania, el PIB del segundo trimestre de Inglaterra, el PIB anual, el trimestral y anual de Inglaterra y en este caso el de la eurozona, ¿de acuerdo? O sea que va a ser una semana bastante movidita, sobre todo al final de semana en cuanto a referencias macros viene siendo.
Y luego también, pues tensiones en el ámbito comercial, en el aspecto de los aranceles, va a ser, digamos, los focos de atención, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a ver ahora mismo las divisas y en cuestión lo que hemos comentado. Fijaros la libra como, tanto frente al euro, como ha corregido, ¿no? Cómo ha sido posiciones en estas últimas jornadas. Rango lateral con el impulso alcista, abogamos por posiciones largas en el euro libra, objetivo los 0,906. Quizás los cortos vendrían siendo los 0,889, ¿de acuerdo? Podéis ajustar el stop loss, pero sobre todo en este caso, interesante que mantengamos posiciones largas si la situación se sigue complicando en este caso en el país británico, ¿de acuerdo? Para la libra dólar lo mismo, fijaros cómo corregía en este caso fuertemente la libra también frente al dólar, veíamos hasta alcanzar un nivel de prácticamente de suelo, coincidiendo con las semanas anteriores, ¿no? Frente donde terminó con esa apreciación de la libra que ha terminado prácticamente por corregir de manera notable. Fijaros en este caso, veíamos el impulso alcista de recuperación de la libra, vuelve a perderlo, vamos a nivel de suelo los 1,31 y en este caso vería más sensato atacar los 1,28 que siga perdiendo fuerza la libra también en relación a la subida de tipos que puede, aunque esté descontada, va a poder apreciar un poco el dólar, ¿de acuerdo? En materializar para el tema de la subida de tipos será casi por descontado que se van a subir 25 puntos básicos e incluso se espera que de cara a diciembre se vuelva a producir otra subida más. Por tanto, eso, aunque esté descontado por el mercado, pero siempre va a tener un impacto de apreciación del dólar, ¿de acuerdo? En el caso del euro dólar lo estábamos viendo, ruptura de esa resistencia, algo bastante notable, porque fijaros, veíamos de que el dólar se nos fuera incluso a 1,13, fortalecimiento del euro. Objetivo en este caso, bueno, pues tras esta ruptura estamos en un punto clave. Si perdemos este suelo, podríamos ver vueltas a los 1,15. Si lo aguantamos, ataques a los 1,18. Teniendo en cuenta que va a haber una subida de tipos, es probable que viéramos alguna oscilación hasta los 1,16 dentro de este rango lateral. ¿De acuerdo? O sea, nos estamos moviendo prácticamente entre los 1,17 y los 1,15 con alguna ligera repunte que ha llegado a los 1,17,8. ¿De acuerdo? Pero sensato sería que viéramos algún fortalecimiento del dólar y una vuelta a la zona de 1,16,2 a todo lo máximo. Por tanto, posiciones cortas del euro dólar sería bastante sensato siempre y cuando perdamos este nivel de suelo. Si aguantamos bien, ojo que podríamos plantear un ataque a los 1,18,3. En el caso de las commodities, como estábamos viendo, tenemos el crudo próximo a los $80. La OPEP nos dice que va a incrementar la producción, no excesivamente. Por lo tanto, puede ser que damos vueltas a la zona de $76, ¿de acuerdo? Creo que lo sensato para el petróleo es tomar posiciones cortas, ya que rebasar el rango de los $80 lo veo muy, muy, muy difícil, ¿de acuerdo? De hecho, la misma OPEP no quiere que se produzca un encarecimiento tampoco excesivo del precio del crudo, quiere que se estabilice entre los $80 y $75. Por tanto, cortos en este caso, para el petróleo. Y para el oro está en una zona de stand-by, muerto entre los 1.218 y los 1.191, ¿de acuerdo? Ahora mismo, dentro de este pequeño rango lateral, tras la corrección que sufrió meses atrás, movernos un tramo lateral, largos y cortos, pues ahora mismo lo sensato sería trabajar un largo hasta los 1.218 puntos. Es una operativa bastante más complicada. El oro estaba, digamos, quedándose en un segundo plano, ¿de acuerdo? O sea, no es uno de los activos ahora mismo más interesantes para operar. Por último, comentamos en este caso, como siempre, la volatilidad y en este caso el precio del bono americano. Sigue cayendo el precio del bono americano, tenemos la TIR prácticamente en el 3%, por lo tanto, ojo que podría haber alguna desviación de capitales de la renta variable a la renta fija. La volatilidad sigue muy tranquila, por tanto, por ese punto de vista estamos tranquilos, pero sí que se ha de tener en cuenta que si sigue cayendo el precio del bono, ya sabemos que una rentabilidad del 3% es un nivel psicológico para los americanos en la cual empieza a ser bastante atractivo acudir a la renta fija y bueno, pues se habla de una pequeña incertidumbre que se puede levantar en la renta variable, pero fijaros cómo la volatilidad sigue cayendo también, por tanto no podemos tampoco hacer saltar las alarmas. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta.
Me estáis preguntando si se va a realizar el morning el día 26. Por supuesto, claro. Para este miércoles también se va a realizar. Habrá sido algún fallo que no lo han puesto, pero no te preocupes, Jorge, que va a haber seminario el día 26. Bueno, pues si no tenéis ninguna consulta más, como siempre, pues un placer atenderos. Para cualquier duda podéis poneros en contacto con cualquier compañero del departamento de análisis a través del email, a través del teléfono, y que tengáis un muy buen día de trading. Un saludo.